Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar. Amigos, buenas tardes. Gracias por permitirme estar ahí en sus hogares. Y gracias hoy a alguien que, bueno, más allá del amor de compartido por mi esposo, porque ella es su hermana, la maestra Socorrito Sepúlveda, que muchos de ustedes han de conocer. Hoy quise invitarla porque creo que es de las personalidades que siempre vamos a admirar, porque después del hogar sabemos que nuestra educación está en manos de un maestro y que tuvimos buenos, tuvimos malos, tuvimos a los que les gustaba ser maestros, a los que odiaban ser maestros, a los estrictos, a los pasalones, de todo tuvimos. Pero hoy de adultos sí sabemos reconocer cuando se tiene esa intuición que va más allá del deseo, que está en la esencia del ser, el enseñar. Y el enseñar no digo el ABC, es tomar de la mano y mostrar el mundo, porque a través de las letras o a través del conocimiento se va mostrando el mundo. Así es de que mi reconocimiento como reconocimiento a Coco, a Socorrito, por ser una gran maestra, más allá de una mujer ejemplar, creo que esa calidad y esa calidez en sus aulas, quienes han sido sus alumnos, quienes son los papás de los alumnos, creo que siempre se lo han reconocido y bueno, hoy nos sumamos a ese reconocimiento. Así es de que gracias por haber aceptado en calidad de maestra esta invitación. No, muchísimas gracias, Pili. Muchísimas gracias por hacerme sentir grande. Grande en un sentido figurado, porque con 1,52 de estatura, pues no soy muy grande. Pero el reconocimiento y el estar aquí contigo, con tu audiencia, que es una audiencia muy selecta porque lo he visto, lo he constatado y me siento muy honrada de esta invitación y en lo que yo pueda contribuir para nuevas generaciones o para las generaciones actuales o para que tu público y quien lo requiera, estoy a la orden. Gracias, Coco, porque sé que en esto, que es de lo que se trata, ustedes lo saben bien, el programa de compartir tus experiencias, a veces en la vida, y yo pensando en tu vida, digo, a veces Dios es el que va decidiendo nuestro camino. Podemos elegir muchas cosas porque nos da la voluntad, la inteligencia, pero sobre todo nos da la libertad de elegir. Sí. Pero de alguna manera Él va allanando nuestro camino para que ese transitar nos lleve a donde, como te llevó a ti, a donde pudieras abrazar más pequeños. Y yo digo, y quienes recordamos, no todos, repito, no a todos los maestros, siempre vamos a recordarlos con un afecto muy cercano a lo maternal. Sí. Entonces la vida va compensando todo de la mano de Dios, siempre nos va compensando el amor que vamos entregando, porque eso es lo que yo creo que aparte del conocimiento has entregado tú. Pero ustedes ya sé que están ansiosos y le voy a preguntar como si no te conociera, como si no conociese absolutamente nada de tu vida. A mí me encanta
porque si al final lo que más abrazaste y has abrazado y seguirás abrazando son a los pequeños, ¿cómo eras de pequeña? ¿Cómo era de pequeña? De pequeña siempre considero que fui una niña muy amada, sobre todo por mi padre. Mi mamá tenía el amor más repartido, mucho más repartido. Ella lo repartía en dos. Mamá lo repartía en mi hermanita, que es el principal pilar de amor y de unión en mi familia, y por sus pollos. Entonces yo quedaba como que para mi papá nada más. Pero aún así fui una niña normal, pero que desde chiquita me inculcaron también el amor a los demás, que es fundamental. Es fundamental para que lleves una base sólida para cualquier profesión. El valor del amor hay que practicarlo siempre, siempre. Entonces, yo de chiquita, pues fui normal, una niña normal. Mi primer contacto con una maestra fue en kinder, porque asistí a kinder en un colegio particular. Posteriormente pasé a mis estudios de primaria, secundaria y preparatoria. Cuando estaba pequeña, no me daba cuenta de muchas cosas ortográficas, vamos. Pero tuve un gran problema ortográfico, porque inicialmente me iba a llamar María del Socorro, pero por un error ortográfico me pusieron M.A. del Socorro. De pequeñita, en kinder, no tuve ningún problema, primaria, secundaria, preparatoria, pero ya en profesional, sí para el título tuve que hacer un juicio, porque en algunos papeles decían María, en otros decían M.A. y en otros decían M.A. Total de que ahorita soy M.A. del Socorro. Sin el punto. Sin el punto. Ma del Socorro. Ma del Socorro. Soy Ma del Socorro. Ma del Socorro. Sí. ¿Pero qué soñabas? ¿Qué soñabas de niña? Y fíjate, y yo considero que sigo siendo parte de una niña. Parte de una niña. Yo creo que desde pequeñita, te estoy hablando cuando tenía 6, 7 años, cuando iba al catecismo, decía, es que yo quiero ser maestra. Porque veías a las catequistas. Porque veía a las catequistas. Y había una catequista que había sido maestra de mi papá. Y ella fue la que me invitó a que participara ahí. Era feliz. O sea, era parte de mi juego. O sea, yo era estar en mi casa, ir a la escuela, convivir con mi hermanita. Incluso nos la llevábamos ahí al catecismo, a mi hermanita, y era parte de mi juego, el apoyar. Y siempre recuerdo que siempre me daban primer año. ¿Pero qué edad tenías tú cuando empezaste de catequesis? A los 10 años. A los 10 años. A los 10 años. Para que nos imaginemos, una niña de 10 años dándole... ¿Una niña de 10? Es dándole a niños de 6 años. De 6 años. De 6 años, pero sigue siendo una niña. Sí, pero seguía siendo una niña. Pero te daba autoridad. ¿Cómo te sentías en ese papel? Fíjate que yo me sentía tranquila, me sentía alegre, jugaba. Era parte de mi juego, pero no me sentía ni más ni menos. Hasta ahí, no me sentía ni más ni menos. Tú sabes que pasa el tiempo y cuando te vuelves a encontrar un niño de aquellos, es cuando reaccionas y dices, ah, caray. Porque prácticamente ahorita
una diferencia de 3 años, estamos hablando de 3, 4 años, pues los ve uno de su edad. O sea, Sí. pero que dices tú, me diste catequesis, entonces sí debe de ser así como que, caray. Porque cuando te decían, no te decían catequista, te decían maestra. Te decían maestra, entonces, era la diferencia. Pero yo hacía la diferencia nada más en la palabra, más no en un poderío o en un sentirme más. O en ¿no? una seriedad. Ni en seriedad, porque dentro de lo seria que podía ser, era nada más para brindarles el conocimiento que yo tenía en el libro, que a mí me daban el libro. Como yo ya sabía leer, escribir, todo, entonces era nada más enseñarles eso. Y de ahí para adelante lo demás era a manera de juego, el que también pudieran seguir aprendiendo. Pudiéramos decir que fue tu primera experiencia, y no pudiéramos decir, es un hecho, fue tu primera experiencia como maestra a los 10 años. A los 10 años. ¿Y te visualizabas que siempre iba a ser así tu vida de maestra? No, fíjate que no, porque decía yo, tengo que seguir estudiando, tengo que prepararme. Siempre tuve esa conciencia sí, porque tenía un hermano mayor que estudiaba. Entonces, él sí decía yo, no, es que yo tengo que estudiar, porque mi hermano estudia, yo también debo de estudiar, no porque sea mujer, porque no me caracterizaba como lo especial, ¿no? Entonces decía yo, tengo que seguir estudiando. Cuando yo me visualicé como maestra fue en mi segunda experiencia como maestra. ¿Y cuál fue tu segunda experiencia? Mi segunda experiencia como maestra fue cuando cumplí 17 años. Cuando cumplí 17 años tuve el honor de representar Santiago Papasquiaro como reina de ahí de la ciudad. Y cuando competí, gané, salí, mi papá fue y habló con el presidente municipal y le dijo que él quería saber cuáles iban a ser mis actividades, porque en ese entonces estaba yo en preparatoria y quería saber cuáles iban a ser mis actividades para saber si podía salir o cómo iba a ser mi vida en ese año. Entonces ya le dijeron, no, pues mira, va a representar la ciudad en los eventos políticos, en eventos sociales. Y recuerdo que mi papá dijo, o sea que va a ser nomás así como muñequita de aparador. Pues no, dijo, es que no sé qué más quiera. Dice, es que ella quiere hacer una labor social. Y yo ya le había dicho a mi papá qué quería hacer como labor social. Y dijo, bueno, pues ese fue como un parteaguas en mi vida. Fue un parteaguas muy grande porque fueron dos situaciones. La primera, fui la primera reina de estatura bajita. Mira qué interesante. La primera. Qué interesante porque sí, realmente tenemos el estigma de que todas las reinas deben de medir unos 70 y bueno, ¿no? Y casi, si no, ni siquiera se inscriben. Exactamente. Entonces, fue eso. Y la segunda, que decía el presidente municipal, es que nadie quiere hacer una labor social. No, dice, es que ella sí quiere hacerla. Entonces dice, ¿qué quieres hacer? Quiero alfabetizar personas. Fue tan maravilloso, Pili, como no te imaginas. Me llenó tanto mi corazón porque inmediatamente dijo el presidente, sí, dijo, póngase de acuerdo con la señora del DIF, ella que le busque la gente, agarren sus horarios, pues ella puede en la tarde, toda la tarde, me llevó aproximadamente como 150 personas adultas
para alfabetizar, leer y escribir. 150. Y luego cuando ya no encontró más, se fue al regimiento, al 24 Regimiento de Caballería, que era el ejército que estaba en ese entonces en Santiago. Y de ahí retomaron otros tantos. Entonces fueron más de 300 personas. Pero a ver, estoy pensando en ti, creo que fue en la etapa que te conocí, Sí. una chica de 18 años, sí, porque yo recuerdo haber visto una foto tuya en el periódico, en El Sol. Sí. Sí. Seguramente Saúl me la presumió, no sé si fue antes de conocerte o después, pero yo recuerdo esa foto. Pero estoy pensando en una chica de 18 años, póngale los adornos o los atributos que quieran, pero dices tú, no dejabas de ser una chica de 18 años. Creo que muchos años después fue cuando salió a nivel educativo la exigencia y el conocimiento sobre la pedagogía de cómo enseñar. Entonces esta niña de 18 años, pues obvio, no tenía la idea ni siquiera de lo que era pedagogía, porque ni usted ni yo la teníamos en ese entonces. Estoy hablando hace ya más de 40 años. Exacto. Atreverse a decir yo puedo, porque una cosa es querer hacer, decir, sí, y quiero, pero decir puedo. El querer es muy diferente al poder, ¿sí? Puedo querer enseñar a mis hijos tantas cosas y ya no los puedo enseñar a nada. Sí, pero el decir puedo, ahora 150 no es un número pequeño. No. Sí, estamos, quienes hemos tenido el acercamiento con personas analfabetas, y es una palabra muy fuerte, Dura. muy fuerte, muy dura. Dicen que es más fuerte es más fuerte decirte analfabeta que decirte pobre o decirte cualquier otro altisonante, otra palabra altisonante. Sí. Entonces es muy fuerte para romper esa estructura que por años vienen cargando, del que yo he sobrevivido sin saber leer ni escribir. Entonces, espérate, poder atreverte a decir quiero, pero el pensar tú que podías, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Tuviste que tener alguna experiencia previa el por qué desear esto? Sí, Pili, mira, cuando pasó eso estaba yo en preparatoria. Luego en secundaria tuve una experiencia con una maestra que me daba una materia muy fría, muy fría la materia, que era civismo. Era leyes, era política, era la Constitución, era fría. Yo creo que junto con la maestra, porque no. Civismo la puedes hacer como que más amable. Exactamente, para allá voy. Entonces, yo la admiraba mucho porque era una maestra muy inteligente. Muy inteligente, era de las maestras que se presentaba impecable, elegante. Dijera mi mamá, que en paz descanse, oliendo a mi hijo, porque tengo un hermano maestro que cuando salía siempre salía oliendo a perfume bonito y decía, huele a mi hijo. Entonces la maestra olía perfecto, muy inteligente, no se le podía tachar absolutamente nada más que su carácter. Entonces decía yo, si la maestra fuera como más amable con nosotros, siento que la materia se nos hacía más bonita, porque se nos hacía difícil la materia, a todos se nos hacía difícil. Fue algo que me marcó a mí. Y dicen que por algo. Duré 25 años con la materia de civismo, impartiéndola, con todas sus variantes que tuvo, de primero ser civismo, después
cultura de la legalidad, después volvió a hacer civismo y se quedó en formación cívica y ética. Pero era una materia que se nos hacía difícil. Y decía yo, es que aquí la maestra es la que está mal. Decía, porque si ella nos tratara, llegara más amable, nos tratara bonito, a lo mejor hasta nos gustaba la materia. Entonces, cuando pasó lo de alfabetizar, decía yo creo que sí puedo, porque decía mi papá, ¿podrás? Sí, sí puedo, y le voy a decir por qué. Porque yo puedo ser muy amable. Yo tengo un carácter diferente. O sea, tu referencia era esa maestra. Y mi referencia fue esa maestra. Pero fíjate, como dijiste tú, por algo. ¿Regresamos? XH-UNES, Televisión Digital Terrestre. Y estamos con la maestra Socorrito Sepúlveda hablando de esta segunda experiencia, pero más allá de todo, Coco, ¿por qué deseaste hacer esto? Digo, pudiste haber irte a ayudar a los hospitales o X. ¿Por qué? ¿Tuviste algún acercamiento antes con una persona analfabeta? ¿No? ¿O Mira, cuál era tu referencia de decir, hay personas que no saben leer y escribir? Sí. No es precisamente una persona analfabeta, porque yo no la llamaría así. Es una persona muy inteligente, con quien toda mi vida he tenido un acercamiento, que es mi hermanita, con PCI. Parálisis cerebral infantil. Sí, y desde ahorita les digo, ya le he pedido a Coco que un día hagamos un programa especial. Y les voy a decir por qué. Porque a mí cuando Saúl me dijo, tengo una hermana con PCI, qué bueno. Parálisis cerebral infantil, qué bueno. No tenía yo la menor idea. Y toda mi vida he vivido asombrada de lo que puede haber atrás de una persona con PCI, pero sobre todo lo que hay detrás de las personas que están a su lado. Eso es punto y aparte. Así es de que sí, eso ahí lo dejamos y después lo retomaremos. Pero Coco, aún así, yo digo, qué atrevida, ¿eh? No, mira, es que es tanto su inteligencia de mi hermanita, Sandrita, que decía yo, bueno, ¿por qué no puede aprender? Ella no podía aprender porque lo único que no podía hacer era ni hablar ni caminar. Entonces decía, pero yo sí puedo. Entonces yo lo voy a hacer con causa, por ella y por mí. Por ella porque de alguna manera me acerco a lo que pueda yo apoyar con ella, porque yo era nada más un apoyo con mi mamá y con mi papá. Entonces yo veía que todo lo que a mí me enseñaba mi mamá en casa, ella siempre estaba presente y siempre estaba pendiente. Y decía yo, es que si ella hubiera podido, también había aprendido. Claro, y lo hubiese hecho seguramente igual o mejor que tú. A lo mejor sí, fíjate. Sí. Entonces, decía yo, bueno, a lo mejor eso me impulsó. Más que nada me impulsó a poder ayudar a otras personas que no, que podían caminar, que podían hablar, pero no podían escribir. Y no podían leer. Pero yo antes de llegar a ese punto, a ver, dime. Sí, mira, también tenía un referente familiar por parte de mi mamá.
tenía hermana de su papá, mi tía Ceci, la tía Ceci, que ella únicamente sabía, no sé si leer o escribir. Leer. No puedes, sí, leer. Leer, sí, sabía leer, porque recuerdo que mi mamá le iba a escribir las cartas que le enviaba a su otro hermano o a un familiar o algo así. Sí estaba yo pequeña, pero sí recuerdo, porque recuerdo mucho una frase que decía mi mamá, que le dictaba a ella, dice, ya me la sabía, y tú me dirás y me contestarás, y ya me dirás y me contestarás. Entonces, todo eso se me quedaba a mí. Entonces decía, pero ¿cómo es posible, mamá, que ella no pueda escribir si sabe leer? Pues no sabe, hermana de mi abuelito. De mi abuelito Jesús. Sí, por eso te digo, a lo mejor esto fueron varios referentes. Improntas que se te quedaron precisamente en eso. ¿Cómo puede ser posible que sepa leer y no sabe escribir? Es real. Sí, podemos saber leer, pero sin escribir. En cambio, no podemos escribir si no sabemos leer, ¿verdad? Pero antes de eso, yo te quería preguntar, precisamente en esto de que dices tú, fuiste la primera reina de estatura baja. ¿Cómo te animaste a inscribirte? ¿Quién te inscribió? ¿Cómo se dio esto? Mira, esto se dio porque inició también el concurso para reina de la preparatoria. Entonces estaba la de la preparatoria y estaba la de la ciudad. Entonces, como a mí no me hicieron fiesta de 15 años, le dije yo a mi papá, porque el día 28 de febrero, cuando yo cumplí 15 años, el 28 de febrero murió el papá de mi papá, mi abuelo paterno, Don Ati. Entonces, cuando él murió un 28 de febrero, y yo cumplía 15 años el 22 de marzo, un mes después, más o menos. Entonces, como ya estaba muy malito, decía mi papá, pues no va a haber nada, porque está malito tu abuelito, y a lo mejor no nos dura. Entonces, no se preocupe, ya habrá otra ocasión. Pero cuando se abrió la inscripción para reina de la prepa, le dije yo a mi papá, fíjese que vas de la reina de la prepa. Le dije, ¿sí quedará mi mamá? Dijo, pues pregúntale. Entonces le dije yo a mi mamá, dije, oiga, ¿me podría inscribir para el concurso para la prepa? Dijo, ¿también está la de la ciudad? Me dijo mi mamá, siempre tírale a lo grande, dijo, estás tan chiquita, dijo, y luego tirándole a lo más chiquito. No, dijo, tírale a la grande. Dijo, si vas a querer ser reina, pues mejor de la ciudad. Perfecto. Y me inscribieron en la de la ciudad. ¿Y fuiste reina, no fuiste reina de la prepa? No me inscribí. ¿Fuiste de la ciudad? Fui de la ciudad. ¿Y cuál fue tu experiencia? Mi experiencia inició desde el concurso, porque concursé con 2 personas más. Muy diferentes las 3. Más altas, por supuesto. Por supuesto que nada más una era más alta, la otra era de mi misma estatura. Fíjate, era una morena, una güera y yo, blanca. Entonces, la morenita y yo estábamos de la misma estatura y estábamos juntas en la prepa. Estábamos juntas. Y la otra era también de ahí, pero ella era una muchacha más mayor. Sí, porque ella ya tenía como unos 22, 23 años. Muy mayor. Mucho más mayor que nosotros. Entonces, pero yo recuerdo que pues eran cómputos y que era una semana y que otra semana. Para el cómputo final, yo tuve un apoyo tan grande, Pili, como no te imaginas. Independiente
al carisma que yo pudiera tener, independiente al carisma que generaba mi papá para mí en la ciudad. Tenía un hermano estudiando en Durango. Era valor agregado. Era un valor agregado. Que dijo, tú ni te apures. Para el último cómputo me dijo Saúl, voy a ir con unos amigos. Entonces empecé yo a platicarlo ahí con todas las chicas. No, va a venir mi hermano y va a traer. A traer puros galanes. Puro galán. Entonces, necesitábamos muchos galanes ahí en Santiago, porque había muchísimas chicas. Entonces, no, todas emocionadas. No sé cómo le hizo. Él llegó con un camión con puros chicos ahí al Hotel Jardín, recuerdo. No, era un escándalo. Un escándalo así. Tal cual. Sí, pero de ese escándalo se generó que una de las candidatas declinara. Una de las candidatas declinó porque dijo, yo no voy a poder con esto. Mira qué interesante, nomás ¿Sí? de ver la efervescencia. De la efervescencia, entonces, porque siempre fue por cómputos. Y siempre iba arriba, poquito. Íbamos más o menos, pero siempre iba poquito arriba. Pero ya con eso fue un fenómeno, porque un camión con 40 chavos, todos guapos. Y todos lo guapos. que había. No eran lo que había. Simplemente es que iban de Durango, ¿sí? Sí, iban de Durango. Iban de Durango, entonces... Aparte, profesionales, ya en profesión, ya estaban. Sí, porque estudiando. ya estaba, yo considero, no sé si eran todos de medicina pero ya estaban en profesional, ya. O sea, sí, ya estaban en carrera. Sí, ya estaban en carrera, entonces eran más grandes que nosotros y todos felices y todas felices. Entonces fue una fiesta muy abierta, que se abrió incluso a la Plaza de Armas, porque estaba llenísimo de gente. Una de las candidatas declinó, entonces me quedé con la otra y pues ya no era mucho. No era pieza. Independiente de la estatura, no era pieza. Que mi estatura nunca ha sido un problema. Para nada. Porque el ser pequeña me ha dado también la seguridad de que puedo hacer las cosas, porque digo, a lo mejor tenía la estatura pequeña, pero mi cerebro era más grande. Claro, entonces, eso, como decía Napoleón, la inteligencia es de la cabeza al cielo. Al cielo. Sí. Entonces decía, bueno, pues puedo hacer otras cosas. Ese parteaguas que te digo que se abrió por mi estatura, por el ser la primera y la única reinita que hizo una labor social tan grande, continuó al grado de no es por, yo lo digo humildemente, pero con mucha alegría en mi corazón de haber sido también la primera mujer en Santiago Papasquiaro en ostentar un título de doctorado. Todavía no llegamos allá, todavía no te me adelantes. No, pero, o sea, han sido cosas que te ha tocado me han levantado mi estatura. Claro, claro. Yo creo que tienes más mérito quizá del que puedan sustentar con papeles. Sí. Pero yo lo que te tengo que preguntar es ¿qué cara pusieron estas personas que te juntaron, que eran adultos, que no sabían leer y escribir? ¿Cómo ideaste? Porque al final a eso tenemos que llegar en esta entrevista. ¿Cómo es que ideaste quizá tu primera estructura de enseñanza? Porque tuviste que planificar
que idear, al menos de decir, voy a empezar a enseñarles las rueditas y los palitos. ¿Cómo estructuraste esto? Mira, te digo que la maestra de secundaria me marcó mucho porque era muy, muy meticulosa y yo me fijaba mucho en todo lo que hacía, todo lo que llevaba. Decía yo, llegaba y extendía todo su material. Decía, ¿y todo eso para qué lo quiere? Entonces empezaba a ver yo, cuando empezaba su clase, utilizaba el libro, utilizaba el cuaderno, utilizaba el pizarrón. Entonces todo tenía estructurado. Entonces llevaba un orden. En casa, que también es parte de la educación, había una estructura de llevar un orden hasta para ir al mandado. Mamá casi nunca salía. Entonces decía, voy a hacerte un apunte y me traes exactamente esto. Entonces yo ya tenía como que la idea de todo estructurado. Entonces decía yo, bueno, el día de hoy, el primer día, voy a empezar a tomarle la mano como a los niños chiquitos del catecismo, tomarle su manita para que aprendieran a agarrar el lápiz, porque ni eso sabían algunos. Había otros muy listos, había mujeres muy listas que se fijaban y agarraban. Sí, desde ahí había que empezar, como los niños del catecismo. Hace la crucecita, no abra sus deditos porque por ahí pasa la colita del diablo y cosas por el estilo con los pequeños. Con los grandes era diferente. Pero yo me sentía en confianza porque los veía con las ganas que iban, Lipili, porque no iban forzados, como a veces nosotros que nos mandaban a la escuela. Te vas a la escuela y llévate a tu hermano. Aquí era por gusto, sí, por el hambre de aprender. El hambre de aprender. Sí. Entonces, persona que iba aprendiendo a escribir y a leer, ya le íbamos dando salida. Y los que siguen, y los que siguen. Y venían, y no venían forzados, y tenían el amor por aprender. Entonces, decía yo, si ellos tienen ganas de aprender, ¿por qué si yo puedo, si estoy pudiendo, ¿por qué no enseñarles? Fue un apoyo muy grande que tuve ahí, por parte de la primera dama de Santiago en ese entonces. ¿En ese entonces quién era el presidente municipal? Sí, lo conoces muy bien, es tu vecino aquí, es el licenciado Juan Miguel Carrasco Soto. Fíjate. Y la ingeniera Laurita Pereda de Carrasco. Fíjate. Ella era la... Pero sí, qué interesante, porque también no nomás era romper tu propia estructura de joven, de que una chava de 18 años, reina, pues pudiera llamarle más la atención. Sí, qué eventos sociales va a haber en Santiago Papasquiaro, que en aquel momento era el auge de la primer disco de todo el estado, y era más fácil para ti decir, sí, pues me ando con los chavos de mi edad y puedo andar haciendo también labor social con los chavos. Sí, también. De otro tipo, o algo deportivo en que fueras más vista. Decir, decidiste, definitivamente tenías que estar encerrada en un aula, pero también romper las estructuras de toda esta función de las primer damas municipales, en que es hacer sí labor social más apegado a la salud, a la pobreza, o sea, a otros temas, ¿me entiendes? Entonces, también ellos se abrieron, o sea, también ellos tuvieron esa apertura. Sí, porque preguntó el señor presidente y dijo, ¿qué quiere hacer? Dijo, ¿qué quiere hacer? Y fue cuando ya le dijo a mi papá, dijo, es que ella quiere alfabetizar. Dijo, lo organizamos y rápido. Dijo, dijo que se organice con mi esposa y vámonos.
Y respecto, eso fue la labor social y bueno, ya a nosotros sí nos tocó, hoy vemos que ya es parte de lo que les exigen a las chicas, Sí. hacer su labor social, pero sí qué importante saber que tú fuiste la primera que lo impulsaste, que lo propusiste, porque yo creo que hay mucho mérito en esto, pero terminas, pero espérenme, yo te iba a decir, terminas prepa, no, en este periodo tú dijiste algo por el estilo de que el presidente dijo, bueno, pues acompañarnos a los eventos políticos y sociales. Sí. ¿Cómo te sentías ahí dentro de los eventos políticos? Y te lo digo tratando de que recuerdes esa sensación de una chava, digo, porque realmente a los 18 años creo que no nos puede interesar mucho quién es o quién deja de ser. Mira, asistía porque era aparte sí me gustaban las fiestas, me gustaba ir a bailar. Salud. Tenía tiempo. Por eso yo les digo siempre, es que el tiempo, sobra tiempo para hacer todo lo que quiera. Yo podía estar con mi familia, podía convivir con mi hermanita, que para mí era muy importante. Convivir, y tenemos también que decirlo, era parte, esta convivencia era parte de la responsabilidad como hermana también, porque Sí. siempre tu mamá, puedo admirarle toda la vida eso, que los hacía corresponsables Sí. a ustedes. Sí, porque fíjate que todavía cuando en lo que era preparatoria, que cuando estaba en prepa y de reina, había lo que eran las muñequitas para recortar la muñequita y recortar los vestiditos. Se les doblaba para ponerle el vestido. Exacto. Todavía lo hacía yo. ¿Por qué? Porque a mi hermanita le gustaba. Entonces, llegaba y le decía, mira, compré ahora esta muñequita morenita, esta muñequita güerita, y vamos a hacer los vestiditos y había muchas cosas, porque con ella había que estar siempre ocupados, para que ella se sintiera parte de la ocupación. Distraída, Y se distrajera. Porque, por ejemplo, pues ella me veía cuando ya en la noche pues me arreglaba porque iba a salir, porque íbamos a la disco, porque había que ir los martes y los jueves a la disco, y luego el fin de semana había alguna boda, había un baile, la quinceañera, que era cuando llegaba mi hermano de Durango y decía, oye, hay una boda, vamos a ir y te arreglas. Y sí, está bien, vamos. Y nos íbamos a bailar y íbamos a la boda. Y entonces era todo. O sea, había tiempo para todo. Y hablando de tiempo, ¿sí? Regresamos. De estar frente a grupo, también estaba una monja. Había una monja que era la que dirigía todo el evento ese de Semana Santa, y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros en el colegio frente a grupo? Estás manejando muy bien, te estoy viendo cómo manejas los grupos y son grupos muy grandes. En ese entonces, en el colegio católico tenían grupos de 38, 40 alumnos. Entonces dice, tienes esa capacidad a pesar de que pues te ves chiquita y todo, pero no, dijo, sí tienes la capacidad. Porque pues, obviamente mi hermano, el más pequeño, pues, estaba más grande que yo y más ancho y todo. Entonces, yo me veía como más escualidilla. Y decía, no, dijo, tienes capacidad para manejar los grupos grandes. ¿Qué te parece si te vienes con nosotros? Eso me hizo recordar a los muchos años nuevamente a mi papá. Cuando yo estuve en kinder, decía mi papá, él tenía una hermana que tenía muchas hijas y todas estaban en el colegio.
Y decía mi papá, se ven tan bonitas las niñas, con su uniforme, que van a misa y todo. Y yo quisiera que también Coco estuviera en el colegio. Y decía mi mamá, es que a ella no le gusta. Es que a ella no le gusta. Pregúntale. Y me pregunta, ¿quieres estar en el colegio? No, yo me quiero ir a la escuela ya, con Chuy. De chirota con los Con chiquillos mi hermano. a jugar, claro. Me quería entre puros hombres. Sí. Entonces decía yo, no, me quiero ir mejor con Chuy, con Ramiro, allá a la escuela. Bueno, pero mira, en el colegio, y me empezaba a decir mi papá, no, papá, no quiero estar en el colegio, son con las monjas, y no, ahí es puro rezadera, y no, olvídese, no quiero. Bueno, después dije yo, ay, pobrecito mi papá, tanto que me insistía y me insistía. ¿Alguien lo escuchó? Pues Ya arriba alguien lo escucharon. escuchó, entré yo a trabajar ahí Al colegio. al colegio, y ahí duré 25 años. Y dije yo, mire papá, yo no quería y duré 25 años, aquí estoy en el colegio. Aquí estoy. Y por eso yo decía en un principio que más allá de las decisiones personales y más allá de estudiar una carrera de ingeniería, terminas frente al grupo de alumnos, pero dices tú, pero esto la vida ya lo había decidido desde que tú tenías 10 años. La única que no estaba enterada eras tú. Era yo. Mi mamá decía, es que ya lo traes por la sangre. Todas las tías de mi mamá, por parte de su mamá, eran maestras. Decía, mi tía China, mi tía Herculana, mi tía Filigonia. Puros nombres. Sí, decía, ¿no? Así. No se me ya olvidaba. lo traías, pero desde Entonces los 10 decía, años, sí, de siempre. De siempre. De siempre. Entonces, ¿regresamos? XH-UNES, Televisión Digital Terrestre. Y estamos con la maestra Socorrito Sepúlveda, que bueno, puede uno voltear, ustedes que me conocen, me encanta hacer estas reflexiones de decir, voltea hacia atrás y verás, te darás cuenta que la vida ya sabía que esperaba de ti. Desde los 10 años, sí, ya sabía la vida que ibas a ser una gran maestra. Estar 25 años en un colegio, sin estigmatizar los colegios, pero sí, no puede uno evitar que estoy segura de que te leyeron las reglas, ¿sí? Todo lo que tenías que hacer, no hacer, lo permitido y lo no permitido. Sí. No es fácil sobrevivir, porque los padres también que tenemos hijos en colegios nos volvemos muy exigentes. Exacto. Porque creemos, consideramos que si pagamos una colegiatura tenemos derecho a exigirle más, porque para eso estoy pagando, si no lo mandaría a una escuela pública, más al propio colegio, pero el colegio está representado por los maestros. Uh-huh. Entonces, ¿cómo te sentiste? 25 años. Años. Fíjate que fue vuelvo a lo mismo. Nuevamente no una coincidencia, una diosidencia. Llego a la dirección y me dice la hermana, fíjate que no sé si estés preparada, pero te va a tocar la materia de civismo. Y vuelves a recordar a aquella maestra fría. Pero era una maestra que yo amaba por sobre todo, porque me veía en ella
Eso es lo que pasaba, me veía en ella. Habíamos dos alumnas muy diferentes incluso en edad. Era la mayor de la clase y yo era la menor de la clase. Entonces, cuando llegábamos, nosotros éramos las dos que participábamos más en la clase porque ella nos ponía a participar. Entonces a la mayor le decía, pásale, niña mejorado, pásale por favor. Y pasaba la niña mejorado. Y al rato me decía, pásale, señorita Sepúlveda. Entonces ahí ella era la niña y yo era la señorita. Hasta la fecha nos decimos niña y señorita. Entonces, por eso cuando llego yo y dije yo, Dios me está dando la oportunidad, no sé si es la oportunidad o es o un reto, la oportunidad de demostrar lo que yo ansiaba demostrar. Que se podía aprender, que se podía enseñar siendo más amable. Que se podía amar esa materia, sí. Sin ser tan dura. Y fui amablemente estricta en mi clase, porque siempre les decía yo, soy amablemente estricta, porque vamos a aprendernos todo, pero de una manera diferente, en el aspecto que como estaba en un colegio católico, todo versaba en los valores. Dice, eso no es problema para mí. Considero que yo los valores los tengo, era nomás desarrollarlos, impartirlos, manejarlos con una pedagogía que yo ya traía. Porque actualmente dicen, es que la nueva carrera, maestro en pedagogía, no es nueva. Toda la vida se ha trabajado con pedagogía. Bueno, no todos, pero la mayoría sí hemos trabajado con pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía empieza desde la actitud. Y así lo manifestaba siempre yo, desde la actitud de un maestro. Si vas a llegar con tus hombros bajos, sucio, sin plancharte, decía mi papá, la percha debe ser imponente. Impecable. No, él decía imponente. ¿Por qué, papá? Le decía yo. Porque como te ven, te tratan. Y si tú llegas a un lugar con esa percha levantada, limpia, con actitud, todo se te va a dar. Y sí, efectivamente, hasta después yo cavilaba todos los dichos que mi papá decía. Y sí, así era. Entonces, mi mamá era más seria, más tranquila, menos incisiva. Y mi papá sí, esto así por esto. Más efusivo. Y muy efusivo, ¿sí? Entonces, a lo mejor yo tomaba más eso, pero también la súper paciencia de mi madre, que dicen que la paciencia hasta Dios la premia. Tenía ese don mi madre de tanta paciencia que decía yo, ojalá un día fuera yo como ella, tan paciente. Y lograba la paciencia en los grupos. Sí lograba la paciencia en los grupos. Y fue difícil para el sistema, no para mí. La SEP siempre va a ser la SEP. Y siempre te va a dar motivos para que te muevas. Entonces, nos dio el motivo de civismo, cultura de la legalidad, nuevamente civismo, y por último quedó en formación cívica y ética. Desde
desde primaria hasta bachillerato, porque la trabajé a la par en el colegio y en la universidad. Y en la universidad estaba con los chavos de preparatoria y con los de carrera. O sea, cuando fuiste maestra del colegio, ¿también eras maestra en la universidad? Fue cuando inició la universidad, porque la universidad inició particular también. Ajá. O sea, yo me fui por lo puro particular. Perdón. La universidad inició sus instalaciones ahí en el colegio. Entonces, ahí empezaron a ver qué maestro me puedo traer para acá, qué maestro me puedo traer para acá. Entonces ahí entramos 3 de la casa, Ramiro, entró Ulises y entré yo a la universidad a trabajar. ¿Y la misma materia? ¿Civismo? No, en preparatoria. En preparatoria, sí. Estadística, daba estadística y daba formación cívica y ética. Y en carrera, como yo en carrera, los fines de semana me venía a Durango a estudiar la maestría. La estudié en comunicación educativa. Entonces entré a la carrera de comunicación, a trabajar en la carrera de comunicación. Porque te avalaba la maestría. Me avalaba la maestría que estaba haciendo. ¿De comunicación? De comunicación. Pero fíjate, no ha de ser fácil el estarte cambiando el chip de decir, estos son niños, sí, estos son adolescentes, estos son jóvenes, estos ya se creen adultos. Fíjate. Sí. No era tan difícil, porque te voy a decir por qué no era tan difícil. Era nada más en cuestión del vocabulario, porque con un niño tienes que manejarte en un colegio particular con mucho cariño. Y en la universidad, aunque es particular, es diferente. Entonces, pues yo no hacía la diferencia, porque decía, yo no puedo cambiar y yo no voy a cambiar. No es que me acartonara o me quedara en lo mío o que fuera autoritaria respecto a eso. No, es que mi carácter no va a cambiar. No porque voy a trabajar en la universidad y voy a ser catedrático, porque ahí ya era el catedrático de la universidad, voy a ser diferente, ¿no? No voy a ser diferente, voy a ser igual. Lo único que variaba era la materia y era la forma de expresarte, que te entendieran. Y a veces los jóvenes... El bajarte a su nivel de los niños. Nunca me bajé, porque eso era denigrar a los niños. Era estar a la par de los niños. Porque luego dicen, no, es que con los niños hay que bajarse. No te denigres, ni denigres a los niños, maestro. Es ponernos a la par, nada más. Bueno, a veces, siempre aprende uno mucho de los niños. Claro. Sí. Claro. Coco, y entonces llegan los 25 años en la universidad. ¿Cuántos años duras dando clases? 8 años. 8 años. 8 añños. ¿Y terminas tu maestría? ¿Empiezas tu doctorado? Sí. No tenía otra cosa más que hacer, porque... ¿Ah, sí? Sí. Siempre se los he manifestado. Yo no me casé, pero eso no quería decir que ya no iba a hacer nada. No, tengo más tiempo para seguir estudiando. Entonces, empecé el doctorado. Ahí también. ¿Y seguías viniéndote a hacer el doctorado? Seguía viniendo al doctorado. Al doctorado. ¿Y en qué momento es que se vienen a vivir a Durango?
Ya por cuestiones de enfermedad de mi mamá, de que estuviera más cómoda, porque era más fácil llegar más rápido a los médicos con cualquier cosa que ella necesitara, y para estar con los médicos de mi hermanita también, era más fácil estar aquí. Entonces, primeramente se viene uno de mis hermanos, luego se viene otro a trabajar. Ellos también se vinieron a trabajar aquí. Entonces ya era más fácil venirnos. Pero aún así, todavía me quedé un tiempo, tenía todavía el compromiso y dije yo, hasta terminar mi compromiso de los 25 años, ya irme tranquila yo a Durango y a ver qué más hago allá. Porque no era mi idea venirme ¿Y de ama de casa o de señorita de compañía no, o de nada? Decía yo, considero que, bueno, todas las personas dicen, mira, no, ya se jubiló fulano, ya se jubiló, no, ahora sí ya se acabó, no, se va a venir para abajo. Así decían allá. No, y es real, ¿eh? Por eso yo no me jubilo ni me pienso jubilar. Entonces, decía yo, no, pero eso, si todavía uno tiene capacidad y si tiene uno la salud, gracias a Dios, pues vamos a ver qué se puede hacer más. Estaba consciente de que el venirme a la ciudad, a una ciudad mucho más grande que Santiago, era un reto porque decía yo, ¿cómo le voy a hacer? Porque ya soy una persona mayor, que fue el único impedimento que yo me ponía. Entonces decía, bueno, pero si tengo muchos años, es porque tengo mucha experiencia. Como dice, la experiencia no se jubila. No, exactamente. Entonces decía, bueno, a lo mejor sí puedo. Era un albur, pero me la tenía que jugar porque ya también quería estar aquí con todos. Y te vienes ya jubilada del colegio, ya renunciaste a la universidad. Sí. Y vienes y realmente, como tú dices, esta es una realidad no tuya, de toda la población, pero más de las mujeres, y podemos ver cualquier anuncio de cualquier cosa en donde buscan, solicitan quien trabaje, y hay un límite de edad y te ponen máximo 36 años. Máximo, Sí. No, 40 ya no te atrevas a buscar, ¿verdad? No. Entonces, de decir, sí es un impedimento, no nomás que tú te ponías, sino que es real, tristemente, Sí. es real. ¿Cómo le haces para buscar trabajo en Durango? Mira, para empezar, yo nunca he trabajado. Me he divertido. Siempre. Decía, bueno, tengo que buscar la manera. Lo primero que hice fue ubicarme geográficamente donde vivo. Donde vivo, cerquita. A ver qué colegios particulares, porque yo busqué colegios particulares, hubiera cerca de mi entorno, porque ya era tiempo de también estar tiempo en casa, tiempo de familia. Y algo que no me tuviera que desplazar mucho. Que pasarte media hora, una hora en traslado. Entonces busco y hay 3 colegios particulares. La pedagogía nos dice que debemos adaptarnos al entorno, a todo. Dije, bueno, he trabajado la pedagogía toda mi vida.
yo creo que sí me puedo adaptar. No puede ser diferente los colegios aquí, allá o más allá. Llegué, hice mi currículum, llegué al me vestí bonito, me puse, olía a mi hija y me fui a los 3 colegios que estaban a 11 cuadras de mi casa y me fui a pie. Tac, tac, tac. Llegué al primer colegio, dejé mi currículum de 2 hojitas, llegué al segundo y llegué al tercero. Me regresé a mi casa, me dijeron en todos la misma. Me regresé a mi casa, si te necesitamos, te hablamos porque acababa de iniciar el ciclo escolar. La plantilla está completa. Tenemos plantilla completa y pues ya tenemos el ciclo escolar iniciado, pero si te necesitamos te podemos hablar. Adelante, estoy a la orden. Llegué a mi casa y en cuanto llegué a la casa me marcaron del primer colegio. Y dije, ahí me quedo, donde me marquen primero. Me marcaron de un colegio y me dijeron, oye, ¿sabes que acabo de ver tu currículum? O sea, no había tenido chance de verlo. Acabo de ver tu currículum. ¿Te puedes integrar con nosotros? Mañana. A la hora que usted me diga, ya. Vente ahorita para darte todos los pormenores. Y ahí me quedé. O sea, en ese momento. En ese momento. En ese día. Ese día. O sea, eso sí es sorprendente. Ahora sí que esa historia ni yo me la sabía, ¿eh? Fue un día maravilloso, porque fue un 13 de agosto. Y un 13 de agosto me ha marcado toda mi vida. Toda mi vida. Claro, te la seguirá marcando. Sí. Sí. Es el cumple de Sandrita. Es el cumple de mi hermanita. Regresamos. Y bueno, estamos ya en nuestro último bloque comentando que realmente no nos alcanza y tenemos que platicar porque me dejaste sorprendida de decir el día que decidiste, me encanta esto porque siempre voy a recordar a Moisés que el mar rojo no se abrió hasta que levantó el pie. Así exactamente, el día que te perfumaste, te pusiste guapa y fuiste a pedir trabajo, ese día lo obtuviste. Y no cabe duda que tendrías que haber sido una maestra completamente diferente, la que empezó a dar. Los colegios eran iguales, como dices tú, la estructura de los colegios eran iguales, pero tú te tenían que haber cambiado tanto año en frente de grupo. Y yo no me puedo ir, y por eso voy a abordar así, de golpe, algo que a mí me ha maravillado, porque hacías el favor de compartirme un método de enseñanza que a mí me maravillaba. Qué manera tan hermoso de enseñar a tus alumnos a través de estos pequeños cuentos, pero que gracias al apoyo, después supe de Ulises, que era el que te los recreaba, los podías plantear a tus alumnos. ¿Cómo va? Por eso digo, tú ya no eras la misma. Tuviste que haber crecido con la experiencia. Sí, fíjate, fue maravilloso poder volver. No era, fue un tiempo de que yo me vine en julio, cuando salimos del ciclo escolar. Me vine en julio y en julio inicié
en la Casa de la Cultura. Ay, la Casa de la Cultura. Impartiendo algo que me encanta a mí hacer, que es coser, tejer, bordar, y que todo eso me lo enseñó mi madre. Gracias a ella sabía hacer punto de cruz. Entonces dije yo, aquí en Durango probablemente las niñas no les guste, porque esto es más de lo urbano. Entonces, pero no, fíjate, tenía alumnas hasta de 15 años y alumnos que les gustaba aprender a hacer puntos de cruz. Sí, no me acordaba, en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. Entonces, ahí no me llenaba porque no era en sí el grupo, sino que no me llenaba, que era muy poquito tiempo. Era nada más el fin de semana. Y decía yo, pues tengo que hacer algo más. Cuando entro al colegio particular, otro colegio particular, primeramente me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar vamos a implementar un taller porque regularmente los niños no les gusta leer. ¿Por qué? Porque a los adultos tampoco nos gusta leer. ¿Por qué? Porque en México no nos gusta leer. Entonces tenemos ese referente así que nos oscurece un poquito a los mexicanos, pero es la realidad. Es la realidad. Entonces, yo tenía un referente de lectura en mi casa, que era mi papá y mi mamá. Mi papá todos los días leía el periódico. Todos los días leía el periódico y se lo platicaba a mi mamá y a todos en la noche. Mi mamá todos los días leía las revistas pues como las que soy, las grandes revistas. La Quena, lo que cayera. Exactamente. Y estudiaba mi mamá a distancia también. Estudió la carrera de enfermería. No la practicó fuera porque la necesitaba allá adentro. Y ahí era donde la aplicaba. Y ella nos platicaba de todo lo que estudiaba y decía, a ver si voy bien, porque el fin de mes tengo examen. Y nos platicaba todo lo que leía. Y no era por internet, era por correspondencia. Era por correspondencia. Entonces, hoy nos mandaron un libro, recuerdo que nos mandaron un libro de obstetricia que me encantó, decía mi mamá. Y lo leí un capítulo y se los voy a platicar. Entonces nosotros teníamos el referente de la lectura con ellos. Y sí nos gustaba leer y sí nos gustaba estudiar a todos. Entonces, me dicen en el colegio, vamos a implementar, porque les hace falta la lectura, pero no la queremos dejar suelta. Va a ser un taller de lectura, valores y cultura general. Entonces tenía que abarcar las efemérides del mes, tenía que abarcar todo, los valores y la lectura, incluso con libros de la SEP también. El primer mes me dieron 3 grupos. El segundo mes me dieron 7 grupos. Y al tercer mes me dieron los 17 grupos que inicialmente tenían en primaria. Y tenías que hacer recorrido uno por uno. Y tenía que hacer recorrido era desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Horario completo. Completo. No me decían, es que puedes quedarte hasta las 3 de la tarde, no. Porque a esa hora yo ya tenía que integrarme a la casa. Entonces tenía otras cosas que hacer. Tenía que seguir platicando, tenía que seguir leyendo, tenía que seguir haciendo cosas. Claro. Perdón. Entonces, ya tenía 17 grupos. Y decía yo, ¿pero por qué tengo 17 grupos? A mí lo único que me marcaron ahí fue
El objetivo era enamorar a los niños de la lectura. Pero obviamente, pues para enamorarse uno de algo necesita conocerlo. Claro. Entonces tenían que aprender a leer bien, no más o menos. Tenían que aprender entonación, tenían que aprender comprensión, que era muy importante. Se nos viene la pandemia. Reinvéntate, maestro, o quedarás en el olvido. Ahí fue difícil en cuanto a la reinvención, porque yo era feliz en mi casa. Y fue difícil, considero, para todos los maestros, porque había que impartir tu clase, como les decía yo, al 1:3. ¿Por qué al 1:3? Porque ahí en la cámara todo ya no iba a ser táctil, la clase, ya no... Sí, ya no mirarte a los ojos. No, iba a ser... No estabas... No, iba a ser visual y auditiva únicamente. Ya no iba a ser táctil porque... Saca tu libro, mi rey. Ándele, bonita. Déjele agarrar su peinado. Mire qué bonito moño trae mi niña. Vamos a sacar el libro. Póngase ahí donde estamos. No, entonces ya iba a ser únicamente visual y auditivo. Y era al 1:3 porque en la cámara tenías al niño. Atrás del niño estaba el papá o la mamá del niño, que también le estabas dando la clase a ellos. Y un poquito de lado, a veces estaba la tercera generación, los abuelitos, que muy de repente salían ahí a la cámara y decían, hola, Miss. Ah, hola, señora. ¿Quién es mi niña? Es mi abuelita. También está escuchando tu clase. Ah, qué bonito, qué padre. Entonces ya tengo más alumnos. El triple. Entonces era difícil en ese aspecto porque para los maestros gritones, para los maestros regañones y para los maestros que los estrujaban o algo así, era muy difícil. Porque ya no podían hacer eso. Tenían que bajarle 2 rayitas. O 3. Entonces, para mí no era difícil. Dije yo, bueno, pero hay que reinventar esto. Hay que reinventar. Entonces, ¿cómo voy a hacer llegar a los niños a que ellos continúen? Sobre todo, pensaba yo en los pequeñitos de primer año. Porque decía, ¿cómo voy a llegar con los niños si ellos no saben todavía? Pero tenían su maestra de español que les enseñaba las letras. Y entonces decía yo, bueno, tienen que empezar a leer también con ella. Y decía yo, ¿cómo le hago? Ellos les encantaba que les leyera. Entonces dije, pues les voy a hacer unos audios o unos pequeños videitos, máximo de 5 minutitos, no más. No, porque no llevan más de 5 minutos. Su retención. Sí, para su retención. Entonces decía, bueno, dije yo voy a hacerlos. Empecé a hacerlos. Y mi hermano me decía, como él es amante también de la música, decía, mételes música para que se oigan bonito. Y así con tu vocecita y algo cálido, algo referente a, también que la música vaya con el referente. Bueno, ok. Entonces empezamos a trabajar todo eso. Y con imágenes también. Y también con imágenes. Y ya ellos hacían la retrospectiva, había veces que hasta las 2, 3 de la mañana me llamaban y me decían, ya oí tu videíto, ya vi tu videíto, ya oí tu audio, pero para esto dije yo, bueno, tengo que ponerles un nombre a los videitos que les mando, a los
Pues sí, dijo, recuerdo que lo platicaba mucho con Ulises, mi hermano, y me decía, pues sí, mándales así capsulitas pequeñitas. Le dije, mira, de mandarles una cápsula y una pildorita, pues mejor les mando una pildorita. Ellos no van a saber. Dije, pero aún así, la primera pildorita va a hacer referencia a por qué se llaman pildoritas. Y ahí explico por qué, porque son chiquitas, porque son pequeñitos fragmentos, pequeñitos que les va a servir y que los va a ir guiando sin perderse. Coco, yo creo que has pensado en hacer, no sé, porque ya tienes todas estas pildoritas, no sé cuántas tengas. Pues no sé exactamente el número, pero y raro que no sepa el número, pero es que mira, son pildoritas De todo, pero se nos va el tiempo, pero a lo que voy, sí. Yo creo que tienes que pensar en una edición de las pildoritas y cómo subirlas a YouTube, cómo pueda tener el acceso las personas. Sí, fíjate que sí. Porque vale la pena, adultos, jóvenes, no sé si hará el favor de compartirlo entre los adultos de la familia, y todos las comentábamos después, sí. Y ya me están haciendo señas de que nos quedan 5 minutos, pero yo quiero decirles sí. Que de esas pildoritas hizo una Jorge Bucay, y Jorge, si no me equivoco, te lo agradeció personalmente. Él. Sí, entonces yo digo, esto ha sido fabuloso porque yo creo que esto tendrías que hasta registrarlo de alguna manera, ¿verdad? Las pildoritas, pero sobre todo creo que esto te puede dar aún más y nos puede dar aún más en el conocimiento a las personas que tengamos acceso. Sí. Sí, fíjate que sí he pensado hacer eso porque me lo han pedido precisamente adultos, papás de niños, papás de adolescentes, familiares, conocidos, amigos, incluso para el gran Jorge Bucay, que también tuve ese honor, y las pildoritas fueron un boom. Pues hay que hacerlas, un boom. Hay que hacer la edición y las podemos subir, gracias. Incluso de aquí dentro del canal de YouTube de los programas míos las podemos hacer una edición especial, porque yo creo que vale la pena. No me quería ir sin eso, como no me quiero ir tampoco sin el otro tema de hablamos del doctorado, hablaste tú en un principio y te dije, no te me adelantes. Realmente el doctorado a veces, ni siquiera sabemos en qué consiste, pero como me dijeron una vez a mí, el tener el título del doctorado, pues es el más alto honor. ¿Cómo haces tu doctorado? ¿Qué sentiste cuando hiciste tu doctorado? ¿Qué sientes de, como lo dijiste, ser la primer santiaguera, porque hay que ponerle tal cual, en que obtuvo el título de doctor? Me sentí más empoderada que una Miss México. Ándele. Con eso te lo digo todo. Pues ¿Por claro. qué? Porque lo he podido desarrollar, doctorado en educación, lo he podido desarrollar a lo largo después de que ya lo terminé. Fue maravilloso desarrollarlo dentro de mi carrera y para bien de los alumnos, para que ellos, los alumnos que yo tuve y los papás de los alumnos, mis compañeros y los directivos y todos, pudieran sustentar y sostener lo que ahora llaman pedagogía. Desde entonces ya lo traía yo ahí desde el doctorado y lo aterricé hasta aquí. Y qué hermoso que lo digas, porque nunca he visto tu título. Este es el mejor título. ¿Qué dices tú? Sí. Esto que me acabas de decir. Sí, no fue un título para colgarlo, no fue un título para enmarcarlo y presumir de él, sino fue un título para decir, lo puedo poner al servicio. Exactamente. Que
de algo. Yo tengo enmarcada, no tengo enmarcado incluso ni mi fotografía como reina, pero sí tengo enmarcada una Virgen del Perpetuo Socorro que tú me regalaste. Gracias. Es la que yo tengo, Sí. enmarcada, y la tengo ahí en mi cuartito. Y eso me encanta porque quien me conoce, y ustedes me conocen bien, yo siempre digo, los mejores títulos son el quehacer, ¿sí? Los otros es el conocimiento, es el papel en que te dice que el conocimiento es para el servicio. Exactamente. ¿Verdad? Coco, realmente me complace agradecerte y creo que ustedes se sentirán complacidos de entender y quizá tú misma hoy que recorriste tu vida, porque hicimos un recorrido de tu vida, Sí. debes de sentirte agradecida, de decir he podido recorrer la vida, ¿sí? Fíjate. De pie y con Sí. la cabeza muy en alto. Y todavía con muchos ánimos De seguir dando. adelante. Se me iba a pasar, ¿eh? Dame chance, que no se me acabe. Ahorita, porque todo este conocimiento, lo hemos dicho, la experiencia no se jubila. Estás dando cursos, estás dispuesta a dar cursos a maestras, a maestros. Dime que estás. Sí, sabes que estoy dando algunos cursos a maestros. A maestros estoy trabajando un tema que tengo sobre el ser maestro y no quedarte en el olvido. Porque hay muchos maestros mayores que lo requieren y hay maestros jóvenes que lo necesitan. Ay, me gustó Y eso eso. está, fíjate que lo tengo en 5 lecciones. Está muy práctico y está disponible para como plática. Yo lo tengo como plática. Es un pequeño tallercito como plática para quien guste. Y lo he tenido en algunos colegios ya aquí en Durango y incluso en 2 escuelas de gobierno también, donde quieren mucho sus maestros y quieren que se superen. Y quieren que no mueran en el intento, no porque haya pandemia, ¿no? Porque hay veces mueren en el intento sin intentarlo. Antes del intento. Antes del intento. Entonces, para quien quiera a sus maestros, a sus colaboradores, yo estoy abierta. Tengo ahí en mi blog de Instagram minis pequeñas pintoritas, minis muy, muy chiquitas, no son videos, pero son pequeños detalles que les pueden servir como herramientas a los maestros. Estoy como @maestra Socorrito Sepúlveda H. Sí, y también para quien guste, en mi Face tengo el blog de Bordando Tradiciones. Ay, perfecto. Bordando tradiciones. Y si te parece, nos comprometemos a que tu próxima plática que des ante una escuela, ante un grupo de alumnos, de maestros, nos invitas y grabamos tu plática y la pasamos. Me encantaría y te lo agradezco muchísimo. Nos invitas y mi camarógrafo lo hacemos que esté disponible. También es un amor tu camarógrafo, yo lo adoro. Lo quiero mucho, es parte de mi vida también. Yo lo sé, y entonces, pues felicidades y qué orgullo que seas parte, o ser yo parte de la familia, porque yo fui la que llegué a la familia, sí. Y yo creo que todo Durango y Santiago Papasquiaro más se siente orgulloso, sobre todo de haberle dado nombre, renombre y, como dirían por ahí, ilustre. Así es, tengo el compromiso porque soy hermana de grandes hombres y de una gran mujercita. Por eso también tengo ese compromiso de ser como ellos, de ser a lo mejor un poquito menos, pero... No, un poquito menos nomás de estatura, pero igual sí, o más grande. Eso sí, pero ellos son grandísimos y sin ellos no sería nada tampoco.
Gracias. Muchísimas Coco, y gracias. sobre todo, gracias a ustedes, amigos, porque es para ustedes, es por ustedes y pensando en ustedes. Gracias a Señal España. Gracias, Saúl, por estar tras cámaras. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima. Gracias. Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar.